Bueno, buenas noches. Vamos a continuar con el tema que nos ha llamado hoy, que tiene que ver con el repaso acerca del consumismo, un tema que estamos viendo y estamos desarrollando. Consumismo, insatisfacción garantizada, ¿sí? Raíz de todos los males es ¿qué? Dice la palabra. El amor al dinero, ¿sí? Es el principio de todos los males. No es el dinero, sino es la intención que tengo hacia el dinero, la búsqueda, la motivación que tengo hacia eso. Y el dinero es un medio de intercambio. De hecho, nosotros en Argentina tenemos una forma de valorar las cosas, que ¿cómo es? ¿Con qué moneda es? Seamos sinceros. Con el dólar, ¿sí? Tenemos más dólares en Argentina, debe ser, que en Arabia Saudita. Todo lo que pensamos lo pensamos en dólares. Así que cuando hablamos de estos temas, estamos reflexionando no solamente en cuanto a la intención que tenemos con el dinero, sino también cómo lo usamos. Cómo lo usamos en el caso de haberlo obtenido. Somos varones, muchos ya somos cabeza de hogar, otros se están formando para lograr una carrera, alguna meta y poder entrar al mundo laboral desde una especialidad. Y al hacerlo, poder ganar honestamente el dinero que les llega al bolsillo y que en definitiva es el Señor que los da. Ahora, cuando hablamos de consumismo, estamos hablando de un sistema social que fomenta la adquisición de bienes como una manera de entender el progreso social y también como una manera de entender de que esa es la mejor forma de vivir. El materialismo es el espíritu que hace que el hombre busque lo material, ¿sí? Que aboque toda su vida en función de el mejor auto todos los años o el mejor celular todos los años. Eso es el materialismo, es del individuo, pero el consumismo tiene que ver con el conjunto de la sociedad, donde ésta lo que hace es ver que la adquisición de los bienes, esto que consumimos, bienes y servicios, es lo mejor que hace una sociedad. Mientras más consumís, dicen, entonces esta sociedad está mucho mejor. Siempre se ve así. Por eso nosotros vemos que hay economías en la actualidad que favorecen el consumo. Un consumo totalmente irracional, pero en definitiva consumo como tal. Le puse que es insatisfacción garantizada porque en realidad, si el consumismo fuera algo que produciría satisfacción, no existiría como tal. ¿Se entiende? Es un reductio al absurdo, se llama. Pero como el consumo no llena, entonces la persona tiene que persistir en eso. Entra como en una vorágine de la cual no puede salir. Y detrás de toda la vorágine de consumismo, ¿qué es lo que hay? Hay esta raíz que tiene que ver con la raíz de todos los males, como se lee en Hebreos 12:15, que es el principio de todo el amor al dinero. Nosotros tenemos que ser honestos, hermanos, y ver qué nos motiva cada vez que salimos a la mañana a trabajar. Porque solemos espiritualizar todo lo que tiene que ver con el dinero para justificarnos. Y esto, el llamado de la atención de este estudio tiene que ver con que seamos sinceros con nosotros mismos y delante de Dios, no a partir de lo que veo en el hermano que tiene más o menos que yo, sino a partir de quién soy yo, lo que el Señor me da, cómo lo obtengo, cómo lo uso, si estoy totalmente dependiendo de eso, si lo único que hago es trabajar para pensar simplemente en consumo y más consumo y pierdo la perspectiva de lo que Dios quiere a través de lo que tengo. Hemos visto que en el rasgo del consumismo hay personas que
han llegado a ser consumistas a partir de carencias sociales. Muchas veces se asocia el consumismo a gente que tiene mucho, y no es así. La gente que llega a consumir mucho es porque ha tenido carencias sociales. Y se sabe por investigaciones que personas que han sufrido la falta del afecto de los padres también son personas propensas a caer en consumismo para poder llenar, algo que no van a poder satisfacer nunca, porque el consumismo no tiene poder para satisfacer a nadie. La casa que hoy es la del sueño de uno, va a ser la casa común y corriente en 10 años después, ¿sí? El auto que era hoy el mejor para nosotros, 2 años después, va a ser motivo de, bueno, me lo tocó atrás el vecino, no pasa nada, después lo arreglo, las cosas de consumo no tienen poder no solo de satisfacer, sino no tienen poder de sostenerse en cuanto al interés del hombre. Se encontró también algunos detalles que el divorcio influía o predisponía a una vida de mucho consumo en los hijos que vivían esta instancia. Así que hay muchas cuestiones psicosociales que afectan a las personas a la hora de asumirse en una sociedad de consumo y empezar a caer en esa vorágine de consumismo. Normalmente el consumismo se asocia a un descontento que va creciente, es decir, en la medida en que la persona se vuelve más consumista, mucho más descontento está con la vida que lleva. Hay muchas personas que, siendo materialistas, no han logrado controlar su impulso de materialismo y han terminado en situaciones casi similares con la adicción a alguna clase de droga, al alcohol o alguna clase de otro consumo. Muchas personas viven infelices, y sobre todo los creyentes, que caen en consumismos. ¿Por qué? Porque hay un sistema de valores que nosotros tenemos, que es el valor moral y ético que nos surge a través de la enseñanza de la palabra, los mandamientos, podríamos decir, todo lo que surge para que nosotros obedezcamos a Dios. Pero después tenés la vida de consumo. La persona que es cristiana y vive de esta forma, ¿sí?, choca con sus valores espirituales y eso le genera un descontento mucho más grande, gracias hermano, mucho más grande que lo que sería una persona por ahí que no es creyente. De hecho, hay muchas personas que entran como en una pseudo felicidad en la medida en que se hallan en el consumo, pero la pierden cuando ya no pueden consumir más. Entonces siempre la persona cae en un vacío, en un descontento. Ahora, hay un motor en el interior del ser humano, ¿sí? Hay un motor en nosotros que nos hace ir en búsqueda de las cosas. Recuerden que el consumismo no solo tiene que ver con dinero, aunque en parte se basa en eso, sino también que tiene que ver con lo que nosotros somos y con lo que nos mueve. En principio, existe en el ser humano, en todo ser humano, lo que es la pasión. Y la pasión es lo que nos impulsa, es un deseo que nos forja y que nos da energía para marcar el destino que tenemos. Y eso es muy individual, ¿sí? David es taxista, Luciano está trabajando en una empresa petrolera, Rama está trabajando y estudiando. ¿Qué te mueve hacia eso? Bueno, la pasión. Somos seres humanos creados con pasión. Miren, en Génesis 1:28 el Señor dijo: fructifíquense y multiplíquense y llenen la tierra. Pasión por procrear. ¿El hombre tiene esa pasión o no? ¿Con quién me casaré? Era una de las preguntas principales de nuestra adolescencia. Dios nos dio esa pasión por regir. Cuando le dijo: sojuzgad y señoread, le dijo el Señor a Adán. Y finalmente, pasión por proveer, ¿sí? Eso está en Génesis 1:29 y en el 2:15, que tiene que ver con la obtención de comida, con el labrar la tierra, con el guardar las cosas que Dios nos ha dado. Entonces, esta pasión que nos mueve a nosotros muchas veces la tenemos que entender en los contextos de riesgo. El problema no es lo que me mueve hacia buscar algo, sino que hay un riesgo de que a causa de
el pecado que hay en nuestros corazones, esa pasión, termine siendo desviada hacia cosas como la que estamos desarrollando aquí, que es el consumismo. Lo otro es el yo, eso que ven ahí. El yo es aquello que nos lleva a protegernos, a alimentarnos, a mantenernos. El yo tiene que ver, o el ego tiene que ver con el sentido de valor que tenemos. Y en Génesis 2:23, Adán reconoció, por ejemplo, que la mujer era hueso de mis huesos y carne de mi carne, era de su propia naturaleza, es mía. Y fue capaz de recibir también en su yo la orden que Dios le dio de trabajar. También fue capaz de recibir la orden de comer de todo árbol que había en el huerto, pero de uno no podía comer. El yo muchas veces nos mueve a nosotros. No está mal movernos a partir de nuestra necesidad de mantenerlo. De hecho, lo hacemos, está explícito en nuestra vida. ¿Quién vive para otros 1000 por 1000? Nadie. Nosotros vivimos, nos levantamos y hay un sentido personal de la vida, de nuestra realidad. Cada uno se mueve así. El tema es cuando dejamos que nuestro yo lleve las riendas hacia el orgullo, la altivez, cosas que la Biblia condena. Normalmente la soberbia puede hacer que nuestra personalidad se mueva hacia todo lo que uno quiere. Por eso el consumismo tiene que ver también con muchas cuestiones del yo y del egoísmo. Esto es parte del ser humano. Todos tenemos un yo y todos vivimos no a expensas del mismo. El tema es cuando caemos en el individualismo, en el egoísmo y en el espíritu materialista para satisfacer todo lo que yo quiero. Finalmente el placer que está aquí es el resultado o es la recompensa de haber logrado lo que la pasión y ese yo genera. Obtengo placer. Cuando voy a laburar, termino un laburo bien, obtengo recompensa. No solo porque me lo pagan, sino porque sé que estoy haciendo las cosas bien. ¿Y está mal hacer las cosas por placer, por gratificación? No, no está mal. El tema es que muchas veces nosotros descarriamos a través de ese placer el fin que Dios tiene para nosotros. Y muchas veces nos enfocamos en la recompensa que tiene que ver con nosotros y nos aleja del gozo y de la satisfacción que pueden venir de Dios. En Génesis 1:31 dice, todo lo que Dios había hecho era bueno en gran manera. Hasta Dios mismo se tuvo complacencia de su propia labor. Nosotros, como a imagen de Él, también somos en este sentido, pero lamentablemente en este motor de movimiento que tenemos, hay una raíz en nosotros que sigue siendo el viejo hombre y que termina desviándonos hacia cosas que normalmente nos atrapa en esto de buscar el materialismo y el consumismo como forma de vida. Así que hay fuerzas que nos mueven, y mueven a todo el mundo, no solo a nosotros, sino al incrédulo también, porque estas son características del ser humano que están en la palabra de Dios. Es un poco antropológico esto, pero bueno, es así. Ahora, existen 3 vías en cuanto a lo que tiene que ver con lo que nos lleva al materialismo. Existen 3 vías de entender el uso que le damos a lo que Dios nos da. Una tiene que ver con lo que estamos hablando, el consumismo. Y quisiera hablar de estos 3 términos que se asocian, digamos, a la desviación en cuanto al uso del dinero. La ambición tiene que ver con un deseo intenso y vehemente de conseguir algo. Lo contrario a la ambición es el conformismo. La ambición como término es neutro, ¿sí? Porque todos ambicionamos cosas, ¿o no? Cuando pensamos en obtener algún bien que requiere ahorro, ¿sí? ¿Qué hacemos en el proceso de tiempo? Buscamos la manera de poder llegar a ese monto por ahorro y comprarlo, bueno, pidiendo un crédito, endeudándote y pagar el crédito como plan B. La ambición muchas veces hace que el hombre caiga en lo que vamos a ver después, que es en la codicia, la avaricia y lo que tiene que ver con ganancias deshonestas. La codicia
es el afán excesivo de riquezas, pero habitualmente aquellas que pertenecen al otro. ¿Viste cuando el Señor está en los mandamientos? No codiciarás, ¿qué? ¿La mujer de quién? De tu prójimo. La codicia normalmente tiene que ver con un afán excesivo de poseer, pero poseer aquellas cosas que el otro tiene. Si van a 1 Timoteo, capítulo 6, 9 y 10, a ver si algún rama lo puede leer. Ahí te van a dar el micrófono, así lo escuchan. No sé si habrá alguien conectado, pero... 1 Timoteo 6, 9 y 10. 6, 9 y 10. 1 Timoteo 6, 9 y 10. Porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Bien, Pablo en dos expresiones paralelas hace como lo que en estudio se refiere a un quiasma. Ponen comparativas en dos textos diferentes, ponen comparativa cosas que tienen el mismo significado paralelamente. Ahí habla de tentación y lazo. Y esto es caer en la trampa de la tentación, como un animal que cae en un hoyo, ¿sí? Tentados a hacer cosas malas por riquezas y quedar atrapados por todo lo que eso implica, ¿sí? Y esto nos habla de buscar la felicidad en el lugar equivocado. Si las personas realmente encontraran en las riquezas la felicidad total, entonces los ricos serían la meta común de la humanidad. Pero la humanidad no busca ser como ellos en los términos de sus valores, sino que busca la humanidad ser como ellos en los términos del amor a las riquezas. Siguen cayendo en exactamente lo mismo. Este texto de Pablo habla de codicias necias y engañosas. Allí, codicia tiene que ver con lujuria. El dinero se comporta como algo que puede llegar a ser comparado con un pensamiento sexual, ¿sí? Y son necias porque solo traen pérdida y daño, no satisfacen el alma del ser humano. Sin embargo, yo quiero que entendamos, hermano, que nosotros salimos a trabajar todos los días para buscar el dinero para casa. El tema es cuando el dinero se comporta en nosotros como el único fin por el cual vivimos. A tal punto que nadie sabe, ustedes no saben cómo es mi conducta dentro de casa, lo sabe mi señora. Sí, lo mismo sucede en vuestras casas. Nuestras esposas sí saben si nosotros vivimos de esta forma o vivimos de la forma en la cual Dios quiere. A Dios no le podemos engañar, obviamente, pero todas estas cuestiones pueden destruir aún la familia. Pablo, obviamente, en este contexto estaba hablando acerca de los falsos maestros que estaban dirigidos por el amor al dinero a generar pensamientos teológicos que no tenían nada que ver con el verdadero evangelio. Desviaban a las personas, extraviaban a las personas de la fe y estaban entremezclados entre los verdaderos creyentes. Ese era el tema. Pero muchas veces nosotros perseguimos estas codicias a partir de la sociedad que tenemos y en el contexto en el que estamos. Hunden al hombre en destrucción, lo llevan como un naufragio y no le dan significado al hombre ni establecen propósito. Un barco naufragando no va a ningún lado. ¿Qué propósito tiene? Sobrevivir nomás mientras está en el medio del mar o hundirse finalmente. Bueno, el hombre cuando va hacia la destrucción naufraga sin significado, pero va en búsqueda del dinero, algo que en la tumba no va a poder llevarse. Sin embargo, se puede llevar la clave. Hay un chiste que leía de los codiciosos que había un hombre por morirse y dice, ¿y a dónde se va a llevar todo lo que tiene? A ningún lado, pero sí me voy a llevar la clave. O sea, la codicia era tan grande que no quería compartir nada de lo que tenía. Extravío de la fe. Esto tiene que ver con que la persona finalmente se desvía.
Hay muchas personas que han nacido en los términos externos de la fe, pero han caído después. ¿Por qué? Porque han amado el dinero y no han mostrado el fruto que el Evangelio quiere que tengan. Mucha gente se pierde los beneficios de seguir a Cristo por amor al dinero. Podemos recordar el joven rico, ¿sí? El joven rico que menciona el Señor. Santiago 4, 1 al 3 dice: ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia. Y no podéis alcanzar, combatid y lucháis. Pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. Llega un momento en donde el cristiano cae en el derrotero de desear tener cosas simplemente porque piensan carnalmente, simplemente por eso, para gastar en los deleites. Recordemos que las pasiones es algo que comienza en el corazón y mueve todo el cuerpo. Por eso dice: ¿dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros?, le dijo Santiago. Los hermanos ahí estaban siendo codiciosos, llenos de envidia, y deseaban tener todas las cosas para vivir bajo sus propios deleites. Y acá Santiago muestra lo que es la oración infructuosa en la mente de las personas que caen en un corazón materialista. Primero, la oración ausente, no piden. Eso porque no enfocan a Dios. Muchas veces en eso también tenemos que aprender. Todo lo que tengo es parte de lo que Dios me da, se lo pido a Dios. Lo segundo es una oración manipuladora, pide el mal, buscan el favor de Dios, mas no a Dios. ¿Sí? Hay muchas personas así. Yo tengo en mente muchas personas que hacen eso con Dios. Y hay una oración egoísta para gastar en los deleites y en los placeres, buscar favor para sí mismo a expensas del propósito que Dios tiene para sus vidas. Tenemos muchos testimonios. ¿Se acuerdan la codicia del rey Saúl? ¿Lo recuerdan allí cuando Dios le dice que destruyan los amalecitas? Pero él resguardó al rey, resguardó toda la gordura de su ganado, y Dios le dijo que lo destruyera por medio de Samuel. Y él después intentó poner excusas espirituales. No, lo hice y después hice un sacrificio con el anatema. Te lo hubieras guardado, ¿sabés dónde? Lo hubieras destruido, porque eso era peor que haberlo conservado. De ahí Dios desechó su reinado, el reinado de Saúl. Después tenemos lo que es la avaricia. La avaricia es el afán de poseer riquezas para atesorarlas, e inclusive el avaro se limita a sí mismo de poder usarlas. El avaro se castiga a sí mismo en su calidad de vida, aun cuando tiene mucho. En Colosenses 3:5 dice en la NTV: así que hagan morir las cosas pecaminosas y terrenales que acechan dentro de ustedes. No tengan nada que ver con la inmoralidad sexual, la impureza, las pasiones bajas, los malos deseos. No sean avaros, pues la persona avara es idólatra porque adora las cosas de este mundo. En Efesios 5:5 hay un texto muy similar. La avaricia es ese deseo de seguir teniendo cosas con el fin de atesorarlas, hacer tesoros. ¿Se acuerdan el testimonio de Acán, en medio del pueblo de Israel? Él esconde el anatema también, y eso trajo un desastre en los tiempos de Josué. Claro, trajo un desastre para el pueblo. Josué lloraba y oraba ante Dios, no entendía, hasta que Dios dice: ¿qué estaba orando? Andá y buscá, y después lo encontraron. Porque no solo era Acán, sino que el corazón codicioso estaba también en medio de los suyos. Sacaron toda su familia, todas sus pertenencias, los llevaron a un lugar, los apedrearon y fueron devastados todos ellos por orden de Dios. También tenés el testimonio de Nabal. ¿Se acuerdan? Cuando David había protegido a sus siervos y después David mandó a pedirle algo de pan bajo ese testimonio, después Nabal dijo que no, que voy a andar compartiendo con ustedes, yo no los conozco. David lo quería reventar, salió la esposa de Nabal, creo que era Abigail, y Abigail lo detuvo en ese proceso.
Y después Dios terminó con la vida de Nabal, en su codicia y en su mezquindad. Esto que tiene que ver con ganancias deshonestas está allí en 1 Timoteo 3:3, en el verso 8, en Tito 1:7, en 1 Pedro 5:2, y se asocia al liderazgo el liderazgo pastoral para ganar simplemente dinero, hacerlo en función del dinero, hacerlo en función del amor al dinero. Pero también es aplicable a toda persona que es un hombre de fe. Tiene que ser parte del testimonio cristiano el no amar y el no hacer malversación de lo que tenemos, y mucho menos de los fondos de la iglesia. Por ejemplo, hay gente que se equivoca, por ejemplo, malversando los fondos de una iglesia. Eso es ganancia deshonesta. Hay otros que utilizan a la iglesia para obtener ganancias. Utilizan a los hermanos, los presionan, líderes, ¿no?, para obtener ganancias. Y hay otros que promueven un evangelio falso para obtener ganancias, un evangelio de la prosperidad, que no tiene nada que ver con el evangelio de salvación y perdón que Dios ofrece. ¿Se acuerdan de la actitud de Giesi, el siervo de Eliseo? Eliseo dijo no. ¿Y él qué dijo? Sí, vamos a hablar con Naamán. Sí, porque me pidió y utilizó una retórica mentirosa, y después ¿qué sucedió? Quedó leproso y le fue mal. Esto es porque tuvo una actitud deshonesta con respecto al ministerio. Tendría que haber optado. Había un potencial en él, porque algo estaba en el ministerio, pero tuvo una actitud con respecto a las ganancias de forma deshonesta, y Dios lo disciplinó por medio del profeta. La mentira de Ananías y Zafira, ¿sí?, se basó en quedarse con algo que habían dicho que iban a vender toda la heredad y dársela a Dios. Es decir, tributarla a los apóstoles. Pero no. Después cambiaron de decisión, dijeron que habían ganado otra cosa, quedándose con parte, quizás generando un poco de campana alrededor de ellos, y pagaron el precio con sus propias vidas. Después tenemos la otra vía, que es el conformismo. Una cosa es la ambición, quiero todo, y otra cosa es, ya está, nací así y quedé así, ¿viste? No valorar que Dios nos ha dado un potencial a cada uno y que podemos utilizarlo para su gloria. El conformismo tiene que ver con la capacidad que alguien tiene, en principio, de adaptarse a cualquier cosa. Pero esta palabra asociada al confort significa básicamente comodidad. Es un impulso que hace que las personas queden paralizadas. Se anula su potencial de búsqueda, estas personas no tienen visión y se resignan en pensar que ya no pueden hacer nada. Quizás están en una situación difícil y se abruman con los problemas y quedan detenidos. Se resignan. Ustedes pueden ver quizás alguna persona en estado de abandono hace mucho tiempo en Cipolletti, que circula, todavía está vivo, la gente lo ayuda, le da de comer, cada tanto se despierta, lo encuentran que le cortan el pelo, lo bañan en el hospital, parece que va a comenzar de vuelta y comienza su ciclo de vida. Siempre lo encuentro, siempre charlo con él y cada vez está más perdido de quién hablo, pero esta actitud de abandono es una actitud que no glorifica el nombre de Dios. Si se acuerdan, todos tenemos ese motor en cada uno de nosotros, la pasión, el yo y el placer, la gratificación como forma de vivir. Y eso no es malo, siempre que nosotros lo amoldemos a la forma de cumplimentar la voluntad de Dios. Ahora, Pablo dijo, no se conformen. Una persona conformista se conforma. No se conformen al mundo, no se conformen a este sistema de pensamientos. Una persona conformista lo hace. Hace poco salió una mujer burlándose de todas las personas que trabajaban. ¿Por qué? Porque ella, gracias al sistema de gobierno, podía obtener una subvención. Y se burlaba de todas las personas que pensaban que la mejor forma de obtener el dinero era a través de un trabajo. Esta persona mostraba una actitud conformista. Llamaron un montón de periodistas, deben saber el caso, y muchos periodistas aprovecharon y le dieron con un caño al sistema y a este tipo de subvenciones.
Ahora, el problema no es eso, el problema es que ella manifestó su corazón conformista. El gobierno, supuestamente, le cortó la subvención, supo quién era, el testimonio fue tan malo para el gobierno que decidieron castigar por lo menos a la que dio la cara, pero en realidad ese sistema de pensamiento lleva al conformismo. Por eso un montón de personas que a partir de las subvenciones no logran mejorar su vida, porque se quedan con eso. Prosigo a la meta, dijo Pablo. Esto de proseguir no es conformismo. Y Pablo cobraba, porque el testimonio que le dio a los hermanos de 1 Corintios era una instancia ministerial que es muy diferente a la que nosotros podemos imaginar. Y Jesús enseñó que el conformismo es una actitud de maldad y negligencia cuando habló acerca de los 3 siervos que tuvieron una responsabilidad con los talentos, ¿sí? Salomón habló acerca de la hormiga, que miremos la hormiga, para aprender de cómo ella trabaja allí en Proverbios capítulo 6, y aprendiendo de cómo trabaja ella para después obtener el resultado de su trabajo, nosotros imitemos. No es falta de sabiduría el evitar esto. Así que conformismo sería otra vía, y todos entendemos que no es lo que Dios quiere. Finalmente está el contentamiento del cual hemos hablado, pero quisiera tocar un aspecto práctico y ya estaríamos en breve terminando. ¿Se acuerdan la palabra autarquía? Vamos a buscar 1 Timoteo, capítulo 6, verso 6. ¿Querés leerlo, Alan? 6:6. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Gran ganancia es la vida cristiana, la vida que Dios nos da, acompañada de gozo, de contentamiento. La palabra esta es utilizada por los antiguos pensadores, los estoicos, para hablar acerca de la autosuficiencia. Y Pablo la utilizó no para decir que nosotros somos autosuficientes. No viene de nosotros. Él dijo, el contentamiento que yo tengo no viene del dinero que me da el hombre, no viene de lo que yo gano, no viene de mi poder, no viene de mi autogratificación, no viene de mi autorrealización, de mi autosatisfacción. El contentamiento, esto de ser suficientes, es a través de lo que ha hecho Cristo en nosotros. La verdadera piedad está enraizada siempre en el contentamiento. Pero muchas veces nosotros lidiamos con nuestras realidades. Muchas veces nosotros pretendemos cosas, obtener cosas, y Dios utiliza el tiempo para forjar en nosotros paciencia, y eso muchas veces nos desanima un poco. Necesito esto, porque en realidad no estoy buscando ser millonario, pero lo necesito. Y Dios dice, no te lo voy a dar. Pero en el mientras tanto, tenés esto. Y vas a aprender a depender de mí. Y a nosotros a veces eso nos molesta. ¿Por qué? Porque a veces necesitamos nosotros liberarnos de ciertas presiones que las cosas parecen someternos. Parecen, pero en realidad no lo hacen. Somos nosotros cayendo en eso. Pero hay aspectos prácticos que quería mencionarles en cuanto al contentamiento. La vez anterior explicamos un poquito más profundo. Una es que el contentamiento se asocia a buscar a Dios y esperar de Dios todas las cosas. ¿Se acuerdan? Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Todas las cosas que necesitamos van a ser el resultado de nuestra confianza en Dios. Esto de buscar a Dios no tiene que ver con que lo busco para obtenerlo. Siempre hay un riesgo. Yo no busco a Dios con el interés de que Dios me añada, ¿sí? Lo añadido no es la razón por la cual busco a Dios, sino todo lo contrario. Yo busco a Dios porque es realmente lo que me interesa. Está mi confianza en Él. Está mi prioridad en Él. Y sé que todo lo demás va a venir. Necesito trabajo. Bueno, voy a buscar trabajo. No voy a perder la cabeza, voy a tener mis prioridades acomodadas, pero mientras tanto Dios sé que me va a proveer. El Señor lo dijo. No son palabras ni de los apóstoles.
Estas son palabras del Señor Jesús. En el contentamiento hay un corazón satisfecho y agradecido. Colosenses 3:15 dice, y la paz de Dios gobierna en vuestros corazones, y a los que asimismo fuiste llamados en un solo cuerpo, dice, y sed agradecidos. Tanto en Filipenses 4:5-7 se nos habla de que tenemos que vivir sin afanes y confiando siempre en oración. El Señor, cuando nos enseñó a orar, nos dijo que oremos, danos hoy el pan de cada día. No dijo, danos hoy el pan de toda la vida, sino aprender a orar todos los días por el pan que necesitamos. El contentamiento no se asocia a conformismo, sino se asocia a trabajo. El Mateo 6:24, vamos a buscar Mateo, porque no lo tengo acá citado, a veces me anoto los textos, otras veces no. ¿Alguien lo quiere leer? ¿Quiere leerlo, Emma? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Es decir, nosotros trabajamos en función de un servicio mayor, no en función de la riqueza. Puede ser que nos toque ganar bien, que está perfecto, pero no es en función de lo que gane, sino es en función de un servicio mayor, ¿sí? Aunque podemos obtener riqueza, siempre debemos tener el primer punto, la prioridad en claro. Y acá me anoté un esfuerzo laboral para lo que necesitamos no debería convertirse en un nuevo amor por lo material, ni en un afán por tenerlo, sino simplemente en un progreso en el que de Dios vamos teniendo todo lo necesario para alejarnos de la ansiedad. No me des ni mucho ni poco, Señor. Dame el sustento necesario, el pan de cada día. Nos administramos, y esto es muy importante, porque el contentamiento no tiene que ver con ser un derrochador. De nada sirve estar aprendiendo esto y tener nuestras tarjetas en rojo y no cambiar nunca más. Todo lo contrario, hay que aprender a administrarse en la vida. Y si uno le va mal en la administración, tiene que buscar consejos, ser humilde. Hermano, me va mal en el matrimonio y tengo que buscar consejo en alguien que me pueda ayudar en cuanto a esto. Hermano, me va mal en este aspecto de mi vida, quiero ir mejor. Y bueno, también en las finanzas. Hermanos que viven muy mal con su dinero, y eso es una irresponsabilidad como cristianos. Primero, porque Dios nos da lo que tenemos, no somos dueños. Y segundo, porque somos administradores de todo lo que Dios nos da. Somos administradores de nuestro cuerpo que es de Dios. Imagínate el dinero que Dios te da por cómo usas tu cuerpo. Entonces, en Mateo 6:19 dice, no os hagáis tesoros en la tierra donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el cielo que permanece, podríamos decir. Nos administramos bien, pero a conciencia de que lo más importante está en los cielos. No somos negligentes como este mal siervo, el que fue llamado siervo necio y malo en la parábola de los talentos. También el contentamiento tiene que ver con compartir. En Mateo 6:2-4 se habla de dar limosna, pero cuando se da limosna no andé tocando campana, no te andés sacando selfie poniéndola en el Facebook, ¿sí? Cuando uno da algo a alguien, lo va a saber la persona que lo recibe, y esa persona seguramente te dé gracias, pero esas gracias vos vas a sentir la gratificación que es unas gracias hacia Dios, que sos un medio, como que fuiste un medio de Dios para que esa persona reciba lo que Dios quería darle por medio de cada uno. Hay personas que padecen necesidad, nosotros simplemente tendríamos que ser medios útiles. Si Dios nos da algo, deberíamos en nuestra administración tener en cuenta el compartir, separar algo y decir, bueno, un 3% de mi salario, un 4% va a ser destinado para compartir. Señor, yo lo voy a tener, no sé, en el auto o en la billetera, para que en el momento, en la canasta de amor, pero eso también puede ser en el aporte, eso lo voy a hablar después, pero si yo comparto, puedo compartir con un estudiante. Hermano, te acercás y dices, ¿tenés todos los libros? ¿Sabés cómo vive un estudiante? ¿Sabés las veces que rasqué libros en la universidad? Y nadie se me acercó para decirme, tomá acá, te doy una ayuda.
A nosotros no nos podían dar en ese tiempo, a mi papá no le podían dar ninguna ayuda durante el periodo de mi estudio. ¿Por qué razón? Porque mi papá ganaba justo lo mínimo para las becas. Yo las pedí varias veces. Entonces yo tenía que ir a la facultad y pasármela en la biblioteca muchas veces y otras veces manguearla a los compañeros. ¿Se acuerdan? Con los patacones me compré varios libros. Y muchos de los libros que recibí fueron parte de las rayaduras que tenía mi primo en los libros de él. Pero muchas veces no pensamos en que lo que tenemos en el bolsillo le puede ser de tanto valor a alguien, porque simplemente no vemos, hermanos. Y Dios nos ha dado la capacidad de administrarnos, y si no la tenemos, aprendamos para poder ser de beneficio con lo que tenemos. No damos para recibir, pero cuando damos el Señor nos va a bendecir, porque estamos haciendo su voluntad. Ustedes piden mal a Dios, ¿sabe por qué? Porque ustedes piden para sus deleites, pero si pedimos bien a Dios va a ser para bendecir al cuerpo de Cristo, bendecir a la sociedad. Capaz que hay alguien en la sociedad que termine conociendo al Señor porque te le acercaste con una ayuda que no esperaba. Ofrendar. La ofrenda es un signo de confianza a Dios, es un signo de confianza muy interior. En Lucas capítulo 21:4 una mujer se acercó y ofrendó todo lo que tenía, absolutamente todo. Sin embargo, los otros hacían sonar ahí las campanas y el Señor dijo, ella ofrendó todo lo que tenía, por ende ofrendó más que todos los que estaban en ese lugar. Y a veces aprender a ofrendar implica aprender a sacrificarse. Aprender a pensar en cómo agradar a Dios a través de esto. Y nuestra ofrenda es individual, pero deberíamos nosotros saber en cuanto a nuestros gastos, tener la realidad de decir, bueno, separo antes de todos ellos lo que le corresponde a Dios, hacerlo con fe también. Y finalmente, el aporte que podemos hacer en las diferentes tareas que hace la iglesia. Y para esto hay que tener conciencia de la necesidad que hay en la obra. Vamos a buscar dos textos y termino con esto. Luchi va a leer Hechos, capítulo 20, verso 33 al 35. Y termino con esto. Velo, Luchi. Sí. Dice, ni plata, ni oro, ni vestido de nadie he codiciado. Antes, vosotros sabéis que para lo que me ha sido necesario a mí y a los que están conmigo, estas manos me han servido. En todo os he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras del Señor Jesús que dijo, más bienaventurado es dar que recibir. Muchas veces está la canasta, yo me anoté acá para la canasta. Cuando sabemos que hay un hermano necesitado particularmente, el Señor a veces te mueve. Yo creo que el Señor nos tiene que mover. A veces el Señor nos da la oportunidad y hace la ocasión. Nos permite justo en ese momento ver la necesidad de alguien y saber que nosotros lo tenemos. Y ahí el Señor está obrando para que nosotros cedamos, porque cuando cedemos dinero estamos cediendo posesión. Muchas veces si lo hemos trabajado estamos cediendo el tiempo que invertimos para eso, pero lo estamos cediendo por amor directamente al Señor. Para la obra misionera puntualmente, aportar dinero con servicio. O sea, muchas veces no tenés dinero, pero ¿sabés qué, hermano? Tenés 80 años, te voy a ir a cortar el pasto a la casa. Eso es también ofrendar, con nuestras aptitudes, con sacrificio. ¿Sí? Me gusta mucho el texto y con esto termino, que quizás nos aleje de este potencial de consumismo en el que podemos caer. Quiera Dios que nos libre de eso. En Mateo 25, 34 dice, entonces el rey, si bien este es un texto que tiene un sentido escatológico, puede ser muy aplicable a los principios que estamos viendo. Entonces, dice, el rey dirá a los de la derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Dice, porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste,
Estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Eso es como que es el ministerio de la iglesia. No sé si se dan cuenta que es todo lo que la iglesia tiene que hacer. Una visión social de la iglesia, no socialista, sino una visión que ve la realidad que vive el otro. Entonces los justos les responderán diciendo: Señor, esto está buenísimo, porque el justo no anduvo buscando darse por entendido de que estaba haciendo grandes obras para Dios. Si hoy te una pregunta honesta, Señor, ellos preguntan: ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuánto te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Pero fíjense la respuesta del Señor. Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Y esto pequeño no tiene que ver con edades, no tiene que ver con los niños, aunque los involucra. Tiene que ver con personas que necesitan misericordia. Necesitan misericordia. Cuando vamos en la vida contentos, seguramente todos estos principios los podamos aplicar en nuestra cotidianeidad y poder obedecer a Dios en cuanto a esto. Me gusta mucho esa fracción y la honestidad de los siervos ahí. No lo hice para recibir algo, pero el Señor le dice: no, vení, porque lo hiciste para uno de los que estuvo necesitados en ese tiempo. Si bien este es un texto que se asocia a los últimos tiempos antes de el reino milenial, tiene mucha aplicación para nosotros el ver al Señor en cada cosa que hacemos y el poder imitarle en todo lo que llevemos por práctica. Esta era la parte espiritual que no vimos la vez anterior. ¿Quieren aportar algún consejo para la economía del hogar? Ese es buenísimo. No gastes más de lo que ganás. Eso es esencial. Hay que aprender a saber utilizar los medios de crédito. También hay que saber ahorrar con lo que se puede. Yo les cuento una experiencia chiquita. Cuando compré el auto, yo estaba haciendo la residencia y no les miento, yo miraba a mi costado y yo veía a todas las personas que me rodeaban de mi edad y ya estaban muy hechos en la vida, muchos de ellos. Y yo iba demasiado lento y yo estaba estudiando, estaba haciendo la residencia en ese momento y seguía ganando miserablemente. Muy miserablemente. Pero en todo ese tiempo pude ahorrar, no sé cómo. Pude ahorrar igual. Y pude ahorrar de tal forma que el Señor me daba sabiduría para que lo que ahorraba no pierda valor. A tal punto que, sin saber ni cómo tanto, me pude comprar mi primer auto. Y les aseguro que en los tiempos de Dios produce gozo, o sea, produce contentamiento, satisfacción. Y el día que fui a poner el nombre a mi auto me lo chocaron, pero eso es otra historia. Me chocó un policía. Estamos todos. Bueno, oramos y terminamos. Padre, gracias por bendecir tu palabra, gracias por el testimonio del Señor que lo dio todo, se dio a sí mismo. Y bajo su principio, Señor, quisiéramos que nos ayudes a encaminar nuestra vida en cosas tan cotidianas como es el uso de lo que somos, el uso de lo que tenemos, todo que nos viene de tu mano. Y que muchas veces, Señor, es asunto problema. Y quisiéramos, Señor, que si ha sido así, que nos ayudes, que nos perdones, que nos guíes, que podamos ser buenos administradores para poder dar testimonio, Señor. Llevando fruto con lo que tenemos, Señor, y sirviéndote a través de eso. Quisiéramos rogarte que bendigas a la iglesia aquí, a cada varón, a los hermanos que no están, a los que están por los medios, Señor, para que bendigas tu palabra y para que estos principios puedan ser principios que nos ayuden a llevar una vida que te agrade, Señor, en los términos de las cosas materiales. Gracias por todo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.